Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sesión número 3 de nuestro módulo número 8, Educación Cristiana para el Ministerio Infantil. Como siempre, un gran placer y una gran bendición poder compartir este tema con ustedes y esperando que hasta el momento sea de mucho aprendizaje y de crecimiento para ustedes también. Continuamos entonces en esta oportunidad con la sesión número 3 y vamos a estarnos ubicando más o menos en lo que hemos avanzado hasta ahora en la clase. Ya llevamos 2 sesiones. En nuestra primera sesión hablamos acerca del propósito de la educación cristiana y abarcamos el fundamento teológico número 1, la adoración a Dios. También comenzamos ya en la sesión número 2 con nuestro plan de acción para aplicar cada uno de estos principios teológicos que estamos aprendiendo, aplicarlo en sus contextos, lo que correspondió a la sesión pasada que fue exclusivamente práctica. Así que en este nuevo bloque estaremos abarcando la sesión 3, en donde estaremos cubriendo los fundamentos teológicos número 2 y número 3, el discipulado y la comunión. Y recuerde que la sesión número 4 es práctica, así que continúa en su caso con el plan de acción que estamos desarrollando durante este módulo. Así que vamos a hacer un rápido resumen de lo que fue la última clase, la última sesión, los temas que abarcamos, para de esta manera introducir el tema de nuestra sesión de hoy. Uno de los puntos que estuvimos conversando en la sesión anterior era acerca de la educación tradicional y la educación cristiana, cuáles eran las similitudes, las diferencias que existen entre ambas. Y decíamos que la educación tradicional en este caso tiene un enfoque mayormente aptitudinal y se centra justamente en transmitir información y crear ciertas capacidades a nivel técnico para diferentes profesiones, ¿no? Sin embargo, la educación cristiana aprendíamos que tiene un enfoque mucho más relacional, ¿sí? Y en este sentido establecíamos que la iglesia es una comunidad instituida por Dios para guiar a la humanidad justamente en su camino de vuelta a la presencia de Dios. Recordarán todo el patrón que establecimos a nivel de lo que ha sido la historia de la humanidad y la relación de Dios con el ser humano. Y establecimos entonces que la iglesia juega un papel fundamental en esa misión que tiene Dios de llevarnos de vuelta a su presencia. Y en ese sentido, pues la iglesia, el papel de la iglesia entonces es guiar a la humanidad, ser instrumento de Dios para guiar a la humanidad justamente hacia Dios a través de los fundamentos teológicos que estamos desarrollando en esta clase. Número 1, a través de la adoración, enseñando al ser humano cómo conectarse nuevamente con el Creador, cómo adorarlo de la manera correcta, a través del discipulado y a través de la comunión, el evangelismo y la capacitación. Estuvimos hablando acerca de la adoración en la sesión anterior. En esta vamos a abarcar entonces el discipulado y la comunión como fundamentos teológicos también de lo que es el ministerio infantil, ya que establecíamos entonces que el ministerio infantil, al ser parte de la iglesia, pues evidentemente debe compartir la misma misión que tiene la iglesia como institución divina para el mundo, ¿no? Entonces, el ministerio infantil tiene la misma función de la iglesia y la diferencia es que evidentemente de este ministerio infantil pues está enfocado específicamente en los niños, ¿no? Recordemos que la iglesia como comunidad es una familia que está compuesta por diferentes personas y estas diferentes personas al mismo tiempo las podemos subdividir en diferentes grupos etarios, ¿verdad? Y hasta étnicos, pero en este caso específicamente, enfocándonos en la edad, por ejemplo, los niños corresponden a una parte de la población general de la iglesia, y entonces el ministerio infantil, pues evidentemente, aunque comparte la misma misión de la iglesia, debe compartir esta misión, enfocar esta misión aplicándola directamente en los niños. Entonces, de esta forma, el ministerio infantil debe fomentar entonces espacios, promover un ambiente que esté centrado en Dios, conectando esto con el fundamento teológico de la adoración. Decíamos que el ministerio infantil tiene esta responsabilidad, tiene esta misión, crear espacios, promover ambientes
que estén centrados en Dios, justamente para cumplir una de sus misiones, una de sus funciones, que es guiar a los niños a conectarse con Dios, a conocerlo y adorarlo por lo que Él es y por lo que representa para toda la humanidad. Entonces, rápidamente, esto fue parte de lo que estuvimos conversando en la sesión anterior. Quiero ir haciendo estos resúmenes justamente con la idea de que usted pueda mantener el hilo, la conexión. Ya han pasado varios días desde que analizamos este tema, así que me interesa que mantenga el hilo de todo lo que venimos aprendiendo para que vea que todo tiene una conexión lógica, no estamos haciéndolo de manera aislada. Entonces, habiendo recordado lo que vimos en la sesión anterior, analicemos qué vamos a estar compartiendo hoy, en qué nos vamos a centrar en esta clase. Para esta sesión nos hemos puesto como objetivo, en primer lugar, comprender las razones por las que el discipulado es parte fundamental de la educación cristiana. Ya establecimos entonces los diferentes fundamentos teológicos. Recuerden que hoy vamos a estar profundizando en el fundamento teológico del discipulado y la comunión. Entonces, nuestro primer objetivo es entender por qué es importante, ¿sí? ¿Cuáles son las razones por las que el discipulado, en este caso, forman una pieza fundamental en este proceso. Número 2, analizar los diferentes temas que deben estar presentes o qué elementos deberíamos enfocar a nivel de discipulado durante nuestro proceso de educación cristiana, justamente para transmitir el mensaje de Dios a las generaciones futuras. ¿Qué necesitamos que ellos conozcan de Dios? ¿Qué necesitamos que ellos conozcan de Jesús? ¿Qué necesitamos que ellos entiendan, comprendan, pero sobre todo qué queremos, o mejor dicho, qué quiere Dios? No solamente que nuestros niños, sino todos nosotros pongamos en práctica como sus hijos. Número 3, nos hemos propuesto también como objetivos en esta sesión identificar la manera en que la comunión representa un elemento importante dentro de la educación cristiana. Recordarán entonces hasta este punto que establecimos en la sesión anterior que la educación cristiana tiene un enfoque mucho más relacional. Y entonces vamos a profundizar justamente en cómo la comunión juega un papel importantísimo para que el enfoque de la educación cristiana en el ministerio infantil cumpla con esta dimensión relacional que tiene. Finalmente, vamos a señalar pues también diferentes estrategias que nos permitan a nosotros generar espacios que fomenten relaciones de compañerismo, relaciones de amistad dentro de nuestros niños y también entre los niños y en este caso los maestros, los líderes del ministerio infantil, ya que son relaciones que van a estar justamente basadas en Cristo y que de alguna forma van a ser de gran influencia, de gran impacto en la vida de estos niños. Notarán ustedes que la mayor influencia que nosotros podemos ejercer sobre los niños va a ser a nivel de relaciones, ¿sí? Incluso mucho más allá de lo que pudiéramos alcanzar o lograr solamente con transmitirle un poco de información. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso a lo largo de esta sesión. Bien, hablemos entonces del principio teológico número 2, el discipulado. Y quisiera comenzar este principio invitándole a que pause por un momento este video y piense en la siguiente pregunta. ¿Qué es el discipulado para mí? ¿O qué entiendo por discipulado? Piense por unos segundos en esta pregunta, pausa el video y luego retome el video para continuar reflexionando en esta parte. Bien, ¿en qué pensó? ¿Qué respuestas le llegaron a su mente? El discipulado dentro de, digamos, la educación cristiana, por supuesto que ha sido parte, está conectado directamente con la educación cristiana. Diríamos de una mejor manera que el sistema educativo cristiano que tenemos nosotros hoy día, modernamente hablando, nace precisamente de esta figura de lo que es el
el discipulado en realidad. Otra forma de decirlo sería como que el discipulado más bien es el antecedente o es la forma antigua en la que se educaba. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante definir esto? ¿Por qué es importante tener una imagen de lo que es el discipulado, lo que representa? Justamente para buscar conseguir el objetivo que digamos, esta función requiere. Entonces, cuando hablamos de discipulado, muchas veces pensamos, digamos, viéndolo desde la perspectiva muy moderna de lo que son los sistemas educativos y la forma en la que enseñamos actualmente, no, muchas veces nos enfocamos en el hecho de transmitir un conocimiento respecto a la Biblia. ¿Sí? Entonces, notará usted que la mayoría de nuestros sistemas de discipulado, en la mayoría de nuestras iglesias, se enfocan justamente en que una vez que una persona se convierte a Cristo, que decide formar parte de nuestras iglesias, pues comenzamos por un proceso de enseñanza donde eh, por lo general nos enfocamos en enseñar aspectos como el tipo de oración que manejamos en nuestra congregación, las diferentes responsabilidades que hay dentro de una iglesia. Y también muchas veces enfocamos estos discipulados en ayudarlos a desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas para trabajar en apoyar de cierta forma a nivel ministerial, que pueda ser parte de algún ministerio. Entonces, también enfocamos el discipulado en adquirir conocimiento bíblico, ¿no? De repente aprender pasajes especialmente importantes dentro de lo que es nuestra identidad como iglesia. Entonces, mucho de lo que es el discipulado se enfoca en eso, cómo aprender a usar la Biblia, cómo leerla, cómo estudiarla, elementos como ese. Entonces, lo que es discipulado modernamente hablando tiene un enfoque bastante cognitivo, es decir, que la persona reciba una información, la procese, la entienda y finalmente que la pueda poner en práctica de diversas maneras, ¿no? Entonces, notarán que sigue teniendo mucha conexión o mucha relación con lo que es el sistema actual de enseñanza, basándose en principios elementales como ese, ¿no? Sin embargo, quiero profundizar un poco más en este concepto y llevarlo mucho más a la raíz, de manera que usted y yo podamos conectar eso con lo que venimos haciendo actualmente, pero desde un punto de vista mucho más profundo, ¿no? Y que podamos tal vez abarcar ciertos elementos que a veces descuidamos cuando pensamos que el proceso de discipulado tiene que ver exclusivamente o meramente con una especie de transmisión de conocimiento, de informaciones específicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del discipulado, de forma general, hablándolo como un concepto general, es importante entender que esto de discipulado y la imagen del discípulo no es algo exclusivo del cristianismo. Por supuesto que tiene una dimensión cristiana muy importante y por lo general se asocia con esta imagen, pero el concepto, la figura del discipulado no nace en el cristianismo, sino que es algo mucho más general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discipulado de forma general, nos referimos justamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay un proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como funciona en un aula de clase, como funciona en las escuelas, en las universidades. Hay un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que una persona, en este caso el discípulo, ¿verdad? Sigue y aprende de otra, sigue a otra persona y aprende de ella. En este caso es el maestro o el discipulador, con el objetivo de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y también valores específicos a partir de esa persona. Entonces, les decía que esta imagen del discipulado no nace exclusivamente del cristianismo. Esto es algo que ya existía desde antes.
De tal manera que en el periodo en el que Jesús viene incluso, ya era famosa esta imagen. Recuerden que las figuras institucionales, educativas, no surgen sino hasta hace pocos siglos atrás. Anteriormente, aunque habían instituciones que funcionaban o que tenían un objetivo similar a las instituciones educativas modernas, no se manejaban de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendían? ¿Cómo aprendían los niños? ¿Cómo aprendían los jóvenes de siglos atrás? Aprendían a través de este sistema del discipulado. Obviamente esto es digamos, un concepto moderno que se desarrolla posteriormente, pero digamos, el concepto como tal ya funcionaba desde antes. Entonces, cuando Jesús viene al mundo, ya incluso en el contexto grecorromano, la parte de la educación, que ya había avanzado muchísimo en comparación con civilizaciones anteriores, especialmente en el Imperio griego, donde surgen figuras muy importantes a nivel de filosofía, por ejemplo, pues esta institución del discipulado, por así decirlo, cobra mucha importancia. Tenemos pensadores, filósofos muy reconocidos de aquellas épocas que justamente la forma en la que ellos pudieron hacer que sus enseñanzas, que sus pensamientos, que sus reflexiones se mantuvieran en el tiempo fue justamente compartiendo esto con otros, es decir, con los jóvenes, con aquellos jóvenes que los miraban a ellos con admiración y que querían aprender de ellos, que querían desarrollar ese mismo nivel de reflexión, de pensamiento y pues de entendimiento. De tal manera que estos hombres se dedicaban a enseñar a jóvenes, y no a cualquier joven, ellos los escogían, eran personas seleccionadas de manera bien cuidadosa por parte de estos maestros, porque ellos cuidaban a quién les enseñaban, qué les transmitían. Entonces, lo que quiero que se entienda con esto es que fíjense cómo el discipulado tiene un enfoque relacional muy grande, en el sentido de que no se trataba de que ellos iban a un aula, se sentaban y el maestro se ponía ahí a explicarles un montón de cosas y tal, no, sino que era una cuestión de estar con la persona, aprender de ella, ver cómo actuaba, ver cómo pensaba, ver cómo sus rutinas, sus hábitos, todo eso, y el maestro influía sobre sus discípulos de esta manera, enseñándoles, es decir, en la práctica, en la vida diaria era como ellos aprendían. Entonces, esto es, digamos, en sí lo que es un proceso de discipulado, un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que tiene un enfoque muy relacional. Entonces, más que sentarme a escuchar y recibir una serie de teoría, como modernamente funciona la mayoría de nuestros sistemas educativos, era de estar con esa persona y pasar la mayor cantidad de tiempo con esa persona y aprender de ella. Entonces, cuando esto se conecta con el cristianismo, pues justamente aquí es donde entra el punto, ¿no? Vemos a un Jesús que escoge a hombres específicos para que lo sigan, a hombres y mujeres que estaban con él, que compartían mucho tiempo con él y que aprendían de él, veían qué era lo que él pensaba, veían qué era lo que él decía, veían cómo trataba a las personas, veían cuál era su misión, veían cuál era el trabajo que él hacía y ellos lo admiraban, aprendían de él y Jesús los enseñaba justamente de esa forma, con la convivencia, con el compartir, con el pasar tiempo juntos, vivir experiencias juntos, tener aventuras, tener momentos difíciles juntos. Todo eso lo pasaron los discípulos con Jesús, porque eran sus seguidores. De ahí que la palabra discípulo se asocie con ser un seguidor. Es decir, alguien que está todo el tiempo detrás de esa persona, viendo, aprendiendo, imitando a esa persona. Y eso era lo que eran los discípulos de Jesús, seguidores de él, quienes ponían su mirada en él para ver qué hacía, cómo pensaba y cómo respondía ante diferentes situaciones. En este sentido, el discipulado entonces, cuando lo trasladamos, cuando trasladamos este principio a lo que tenemos nosotros hoy día, lo que debemos hacer nosotros hoy día en el ministerio infantil, en toda la iglesia, pero recuerden que ahorita estamos enfocados en el ministerio infantil.
Entonces tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con sus enseñanzas, tiene que ver con su vida, tiene que ver con nosotros mirándolo a Él e imitando lo que Él hace, aprendiendo de Él. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el discipulado es el proceso mediante el cual los creyentes siguen a Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas y buscando vivir de acuerdo a sus principios. En el ministerio infantil sigue siendo exactamente lo mismo. La pregunta es cómo estamos guiando nosotros a los niños hacia Jesús, para que lo vean, para que aprendan de Él y para que busquen vivir de acuerdo a la forma en la que Jesús vivió. Entonces, es importante que tengamos bien claro lo que representa entonces ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y cuando asociamos la imagen de lo que representa ser un discípulo de Jesús con el proceso en sí de discipulado, entonces el discipulado tiene que ver con ese proceso en el que nosotros guiamos a los niños a ver hacia Jesús, aprender de Él y querer imitarlo. Así que una de las preguntas que podemos hacernos con esto, es decir, eh, respecto al discipulado, es ¿qué aprendemos de Jesús? ¿Cuáles son las cosas que nuestros niños deben aprender de Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús por medio de su vida? Que nosotros necesitemos ver y necesitemos aplicar. Y ahí debemos acompañar a nuestros niños y guiarlos en ese proceso. Así que tengamos esta pregunta en mente. ¿Qué aprendemos de Jesús? La cosa número uno que aprendemos de Jesús, la forma en la que Él vivía y lo que Él vino a mostrarnos, es que aprendemos a cómo relacionarnos con el Creador. Eso es importantísimo, ¿no? Recuerden que todos los principios en algún punto se conectan de muchas maneras, ¿no? Entonces Jesús vino a este mundo a enseñarnos cómo relacionarnos con el Creador. Esto es interesante porque la misma Biblia nos muestra cómo justamente la situación que ha afectado a la humanidad desde el principio es que no sabemos cómo relacionarnos correctamente con Él. Toda la narrativa bíblica nos lo muestra, desde Adán y Eva, cuando deciden rebelarse contra Él, no entendiendo que la forma correcta de relacionarse con el Creador era justamente siendo sumisos a su voluntad y aprendiendo de Él, que Él los guiara en el proceso de maduración, de crecimiento. Ellos deciden rebelarse en contra de los tiempos y de las formas en las que Dios quería actuar con ellos. Posteriormente tenemos la historia de la Torre de Babel, por ejemplo, cuando el ser humano igual sigue empeñado en decirle a Dios: hey, nosotros podemos alcanzar tu nivel, nosotros podemos ser como tú, no te necesitamos, y sigue repitiendo ese patrón hasta que llegamos a tiempos modernos donde la especie humana ha llegado a la conclusión de que no necesita un creador, que no necesita un ser superior a quien rendirle cuentas. Pareciera como que mientras menos cuentas le rendimos, pues más libres somos. Entonces no sabemos cómo relacionarnos con Él, y la razón por la que no sabemos hacer eso es porque no hemos visto cómo las escrituras nos gritan, nos muestran de diversas maneras ciertas cosas de Dios que nosotros a veces no percibimos. Así que el trabajo nuestro con los niños es justamente guiarlos hacia Jesús, porque Jesús es la muestra de cómo nosotros aprendemos a relacionarnos con el Creador de la forma correcta. Tenemos al pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel que entra en una relación de pacto con el Creador, y esta relación de pacto ellos la incumplen, ellos la pervierten justamente porque no saben cómo relacionarse con Él. Ya cuando llegamos a los tiempos de Jesús, por ejemplo, lo que es el judaísmo se había convertido digamos, en una religión que estaba tan pero tan obsesionada con relacionarse con Dios a partir de esta serie de reglas que ellos habían creado justamente a partir de ese convenio que Dios les había hecho, pero habían distorsionado estas reglas a puntos que tampoco los estaban ayudando a acercarse a Dios. Entonces, el seguir estas reglas no los ayudaba a relacionarse con Él,
Y en medio de este contexto Jesús viene para decir, miren, este es el verdadero Dios. Entonces, ¿cómo nos enseña Jesús a relacionarnos con el Creador? Lo primero es que justamente nos los enseña a través de un conocimiento verdadero de quién es el Padre, de quién es nuestro Dios. Una vez más, cuando Jesús viene a este mundo, los judíos tenían una imagen de Dios que no era la que les permitía a ellos realmente relacionarse con Dios de la forma correcta. Lo mismo nos pasa hoy en la actualidad. Tenemos conceptos de Dios, tenemos imágenes de Dios que en realidad no son lo que la Biblia nos muestra, y por eso no nos relacionamos de la forma correcta con Él. Entonces, cuando Jesús viene a este mundo, nos revela quién es Dios verdaderamente. Y eso es importante que lo tengamos presente. Y una de las cosas que Jesús enseña a través de su vida y a través de su ministerio es que Jesús revela cuáles son las verdaderas intenciones del Creador para la humanidad. Y Jesús hace esto, lo revela a través justamente del amor y la misericordia que Él viene a mostrar. En Lucas capítulo 15, por ejemplo, usted recordará esta parábola que cuenta Jesús acerca del hijo pródigo. Esta parábola, interesantemente, está ubicada en una porción del Evangelio según Lucas, en la que Lucas viene presentándonos una serie de personajes que han perdido algo y que posteriormente lo encuentran y por lo tanto se regocijan, como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y finalmente viene la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola Jesús hace algo interesantísimo porque Jesús incluye tres personajes. Número uno, el padre. Número dos, el hijo que derrocha toda la herencia que su padre le da. Y número tres, el hermano mayor. Esta parábola está ubicada en una sección del Evangelio donde se nos está mostrando justamente que los líderes judíos de la época, aquellos hombres que estaban tratando de relacionarse con Dios a través del cumplimiento de una serie de reglas y de tradiciones que ellos habían creado, quieren relacionarse con Dios de esa manera y por lo tanto juzgan a aquellos que no viven como ellos viven, según las tradiciones que ellos siguen. Y cuando ven que Jesús se relaciona con este tipo de personas, cuando ven que Jesús se relaciona con publicanos, cuando ven que Jesús se relaciona con prostitutas, cuando ven que Jesús se relaciona con pecadores, ellos dicen, ¿cómo es posible que este hombre que dice ser un profeta de Dios esté relacionándose con este tipo de personas? No debería ser así porque Dios no lo haría. Y cuando Jesús viene a este mundo nos muestra que las verdaderas intenciones del Padre realmente son esas. Entonces es interesante porque la imagen que nosotros tenemos de Dios afecta directamente cómo nos relacionamos con Él. Entonces, en esta parábola del hijo pródigo se nos muestra que el hijo, después de que va y derrocha todo, regresa y el padre, ¿qué hace? El padre lo recibe con los brazos abiertos y se regocija con él porque ha vuelto. Y esta imagen es interesantísima porque posteriormente tenemos al hermano mayor, quien en esta parábola básicamente está representando a los líderes fariseos de la época. Tenemos a este hermano mayor que lo que hace es enojarse con el padre y dice, ¿cómo va a ser posible? Él no merece ese trato. Yo que he estado contigo, tú no me has dado algo como eso. Y es básicamente la actitud que los fariseos tienen. Dice, hey, tú deberías, si tú fueras un verdadero maestro de Dios, si tú vinieras de parte de Dios, tendrías que relacionarte con nosotros porque nosotros somos quienes lo merecemos. Entonces, todo esto nos muestra que Jesús, la imagen que los judíos en este contexto tenían sobre el Padre, estaba equivocada, estaba errada. Ellos creían que Dios miraba al ser humano de una manera muy diferente. Y Jesús viene a revelarnos la manera en la que Dios realmente nos ve. Es decir, Dios está mirando al ser humano con ojos de amor y con ojos de misericordia, con sus brazos abiertos, esperando que nosotros regresemos a Él. Y esto es importante porque entonces debemos enfocarnos en que nuestros niños conozcan esto, que nuestros niños vean en Jesús la verdadera revelación del Creador. ¿Quién es el Creador para la especie humana? Es un ser amoroso y misericordioso que está esperándonos con los brazos abiertos para que vayamos a Él, para que corramos a Él. Eso es lo que Él quiere. No es un ser malévolo que está sentado en un trono esperando que nosotros nos equivoquemos para lanzarnos un rayo y quemarnos al instante.
que es la imagen que muchas veces le estamos transmitiendo a nuestros niños. Así que en este punto es importante preguntarnos qué imagen de Dios estamos creando en nuestros niños. Cuando ellos piensan en Dios, ¿qué piensan que es? ¿Cómo piensan que actúa?